Mientras algunos optimistas dicen que el Estadio Azteca, México y su logística aprobó gloriosamente con el partido de México contra Portugal, queda claro que hubo muchos, pero muchos prietitos, y no estoy hablando de la raza de ustedes, los mexicanos, hubo muchos prietitos en el arroz en la organización de este partido. Y también, bueno, creo que hay un tema que se ha convertido en una discusión viral en redes sociales, Eli Patiño, y que seguramente tú has estado al tanto. Es decir, de repente se ha desatado por parte de los que se sienten expertos de llamar al aficionado Villamelone ignorante. De decirle al aficionado que no tiene derecho a ensañarse con abucheos, con críticas, con gritos sobre la selección mexicana. Y hay otros que evidentemente, los menos, en caso de los medios, de pretender establecer que tienen todo el derecho de hacerlo porque a final de cuentas pagan un boleto para hacerlo y tendrán, como ocurre siempre, es decir, usted viene a este podcast, está costando tiempo, dinero y esfuerzo y no le gusta, usted pone en los comentarios par de ignorantes, barbajanes, inútiles, buenos para... Y lo tenemos que aceptar. A final de cuentas, cuando apareces en una escena pública, tienes que cargar con todo lo bueno, con todo lo malo. Elizabeth Patiño, ¿con qué quieres empezar? Podemos hablar del funcionamiento de la selección, que tiene cosas valiosas. Podemos hablar de ese tema precisamente, del hecho de si son villamelones o ignorantes, o si son villamelones e ignorantes. El aficionado mexicano, yo le he llamado villamelón, sobre todo al que en Estados Unidos va a partidos en los que le van a presentar un fraude, es decir, le dicen que van a presentar a Islandia y resulta que es Islandia C, o le dicen que es Bulgaria y es Bulgaria H. Entonces, esos sí son villamelones, porque el único que van es a la pachanga que bien podrían organizar en el patio de su casa y con una serie de comodidades y convivencias que a lo mejor serían más saludables. ¿Cómo está, Rafa? Buen lunes a toda la gente que nos escucha. Mira, la gente tiene derecho de hacer en el estadio, dentro de un marco de no hacer desmanes, no pelearse, etcétera. Civilidad. Sí, ¿cómo es? Civilidad. 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 Lo que les dé la gana, ¿no? Ellos pagan un boleto. Hay unos que pagaron una cantidad absurda de dinero por poder ver este partido. Y al final, en estas nuevas generaciones, que ya sé que yo sí me tengo que incluir, tú ya no, pero la generación millennial, ¿qué les venden hoy? ¿O qué es lo que hoy buscas en un espectáculo así, en un evento masivo? La experiencia, ¿no? La experiencia. Ya hoy todas las empresas te venden experiencia. El problema es que la experiencia, si fue un 0 por 0, si te tardaste más de una hora en entrar al estadio, claro, también responsables, si llegan a la mera hora, pues más difícil va a ser la logística para poder ingresar. Si en las zonas que te prometían una vista VIP, las personas que estaban paradas a nivel de cancha no te dejaban ver, pues obviamente que la experiencia ya no va a ser buena y la gente estaba molesta por todo esto que te mencioné, más el 0-0 que seguramente esperaban, supongo, una goleada tal vez de Portugal hacia México o un poquito más de espectáculo en cuanto a goles. Quiero pensar que eso es lo que busca la afición. Pero Rafa, la realidad es que los mexicanos, nosotros los mexicanos, ¿qué buscas en un partido de fútbol? Ir a echar desmadre. A eso va la afición. Va a tomarse su chela. Tanto se ha Va a tomarse su chela. tanto se ha denigrado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, y lo tenemos que mencionar lamentablemente, pero la persona que fallece, porque se avienta de uno de los palcos para, según él, llegar más rápido porque estaba muy difícil poder salir para llegar a los baños. O sea, imagínate el grado de alcohol que debe haber tenido en el cuerpo para pensar que podía saltar. Y no solo de alcohol. Bueno, tiene razón. Pudo ser alcohol, pudo haber sido lo que haya consumido, no lo sabemos. Pero imagínate hasta dónde llega, ¿no? Una persona que no razona, te avientas y falleces, una terrible tragedia. Entonces, a eso va el aficionado mexicano. No tendría por qué ni la prensa, ni los mismos jugadores ponerse con este tema de indignación, porque la gente va a pagar un boleto para disfrutar de un espectáculo que deciden abuchearlo porque no les gustó. Y ya después tendríamos que hablar del tema fútbol.
Rafa, ¿desde cuándo la gente tiene que ser analítica, experta o saber de fútbol para ir a un estadio? ¿Desde cuándo? ¿O por qué cree la prensa o por qué creen los medios que tienen que ser exquisitos del fútbol? No es así nuestra cultura, no son los mexicanos así. Ellos van a un estadio a desfogar muchas traumas, muchas angustias, muchas situaciones que no les gustan y aprovechan el fin de Catarsis. semana para echarse sus cervecitas y ver un partido de fútbol. Catarsis lo llamas, exacto. Entonces, no veo el por qué hoy todo el mundo hay indignación y decir, es que no tienen idea que jugaron contra una de las selecciones candidatas a campeonas del mundo. Probablemente no, pero tampoco tienen la obligación de hacerlo, ¿o sí? Es que, a ver, lo que pasa es que, como planteas el panorama, sí me lleva a algo muy claro. ¿Cuánta gente va a ver fue a ver este partido de México-Portugal por el placer de esperar algo del fútbol? A lo mejor en el proceso generacional del que tú hablabas y del que yo ya no pertenezco ni remotamente a muchos de los que hoy están poblando los estadios, seguramente están como yo con rodillas desvencijadas y ya más cerca de los santos óleos que de los santos sueños, pero digo, te cuento, con los amigos de adolescencia, de infancia, juntábamos dinero para irnos a ver en la zona C del Estadio Jalisco, que costaba 6 pesos, los partidos de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque era un fantástico espectáculo con aquel equipo de Gómez Nogueira, con Belarmino de Almeida, Nené, con Jair, con Eusebio, con Guillén, con Dávalos, o sea, un equipazo. E ibas a verlo. ¿Por qué? Porque si es tú, hoy juegan. Y mira que yo no era yo estudiaba en la Autónoma, o sea, en la Autónoma se enteraba que iba a los partidos de la UDG tan emocionado y me perdían los papeles antes de lo que me los perdieron los sinvergüenza de los Leaño. Entonces, te preguntas tú, o sea, ya se perdió eso, el que tú te gusta el fútbol, juega los fines de semana, antes de que me jodiera la rodilla, juega los fines de semana y tú disfrutas el fútbol por lo que es. Entonces me estás diciendo que hoy y tienes razón, está más en manos de los influencers Totalmente, que del aficionado genuino. totalmente. Y esto es muy triste, de verdad es muy triste porque se perdió la esencia, ¿no? Se perdió la esencia. Tal vez es cierto, a mí desde muy mocoso, mi padre me llevaba al Estadio Jalisco y yo disfrutaba lo que veía, hasta los partidos de las Chivas disfrutaba, caramba. Entonces, sí que cambiaron mucho las cosas. Te digo, yo ni pensaba dedicarme a esto, a este oficio maravilloso y generoso, cuando yo ya iba al estadio por lo que te ofrecía. Me acuerdo que empezaba a jugar Benjamín Galindo y ya el rumor era, hey, hay que ir a ver a Tampico Madero porque trae un chamaco que la toca con las dos patas. Y ahí va uno al estadio. Ahí va uno al estadio comprándose una torta que tenía más repollo que carne y era una torta ahogada. Te ibas en camión y te regresabas caminando a casa, que era en prácticamente 1 hora y algo de caminata, que era además una ciudad muy segura, Guadalajara. Y eso era vivir el fútbol. Yo me acuerdo que Salvador Martínez Garza, que fue el presidente del patronato y que él recordaba cuando él vio campeón por primera vez a Chivas, él lo decía, se regresaba caminando a su casa. ¿Por qué? Bueno, pues era la forma de vivir el fútbol. Hoy entonces es una situación totalmente patética. Tienes razón, tienes razón. El aficionado no tiene ninguna maldita obligación. De repente, yo recuerdo las palabras de La Volpe, que hoy no sé si tendría el valor de repetirlas. Un día dijo, cualquier taxista de Buenos Aires sabe más de fútbol que los mexicanos. Bueno, pues Es espero probable que que tenga tenga el razón. valor de Es decirlo que nuevamente. es probable que en ese momento, y hoy también tenga razón, Rafa, la afición o la gente que fue a este partido de México contra Portugal, no sé qué transmisión viste tú, pero acá en México yo le estuve cambiando a la de Televisa, TV Azteca, por el tema es que se trababa un poco la transmisión. No estaba bien mi internet, ya sabes, Pachuca. Pero en la transmisión de Televisa hay un muchacho que estuvo en sus realities de las casas de los famosos y eso, y a cada rato interrumpían la transmisión y anunciaban un desodorante, creo que era un desodorante, y había una chava a un lado que lo olía, ¿no? Se veía como lo estaba oliendo.
a ver, y es como, A así ver, a como, ver, como qué que volteaba y, olía? ay, ¿Qué qué rico olía? huele, y así como que se enamoraba de él por cómo olía, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció chistoso porque se abría un poco la toma, se veía la gente y decías, todos esos chavos, son muchachos muy jóvenes, de 20 a 30 seguramente, son influencers que no tienen maldita idea de qué están viendo. O sea, fueron, traían la playera de la selección, lo que tú quieras, pero no les interesa. Hay muchos influencers que subieron en redes sociales que fue un asco el tema de los accesos, que ahí sí tienen su parte de razón, pero la gente la veía, seguramente es clase media alta, porque no cualquiera podía pagar, algunos decían de más de 40, 50,000 pesos por dos personas que fueron a ver el partido, tres personas. Es un dinero que no cualquiera, es una cantidad que no cualquiera lo puede pagar. La clase media o media baja no puede pagar eso para ir al estadio. Que ni siquiera, no sé si conozcan algún jugador de Portugal y tal vez a algunos dos o tres de la selección mexicana. La afición, y tú lo sabes, la afición que fue también mucha gran parte, pues fueron tickets de patrocinadores, tickets que se regalan. Entonces, hay que entender qué clase de afición fue a este, no quiero decir ni que sea buena ni que sea mala, y qué afición va a ir a esta Copa del Mundo. Los boletos son accesibles para gente clase media alta y habitualmente no es un deporte que este tipo de gente consuma, es solamente para la selfie, es solamente para las historias en redes sociales o son campañas pagadas para influencers, nada más. Mira, a mí me llamaba la atención cómo gente que defendía a la selección mexicana, gente de medios, además, que criticaba al aficionado por criticar a la selección mexicana. Y aquí tenemos que tocar el tema de Infantino un poco más adelante. Pero decían, es que no entienden que el jugador se entregó y sudó y dio todo el esfuerzo. Y dices tú, ¿cómo puedes estar detrás de un micrófono y en una pantalla defendiendo el sudor de un futbolista? No me compares el sudor de un futbolista, por ejemplo, con el tipo que en Arizona, en Phoenix, 140 grados en verano, está parchando techos, está cortando el jardín de casas. Y que no me compares el sudor de gente que realmente se deshidrata día a día por llevar comida a su plato con el de tipos que solamente se les piden 90 minutos de alta intensidad y competencia. No me compares a los tipos que tienen que trabajar turno y medio en México, de albañiles o de lo que tú me digas para poder conseguir la papa, con lo que son los sinvergüenzas aquellos. De repente ves al Piojo Alvarado, me hiciste un rendimiento de 7 minutos en el partido y por eso se siente con más, o ahí puede haber gente que lo puedo defender con más argumentos y derechos sobre la gente. Y que no me digas que el Piojo Alvarado tiene más privilegios intelectuales, emocionales y culturales que las personas que te estoy citando. La vida fue generosa accidentalmente con él, dándole cierta dosis de capacidad para jugar al fútbol y una complicidad sospechosa de Javier Aguirre para tenerlo jugando en la cancha. O sea, son escenarios brutalmente distintos. Háblame del sudor del que lleva 7 días a la semana para poder comer. No me hables del que te dedicas 6 o 7 horas a la semana para poder vivir bajo lujo. No, no, cuando yo escuchaba cada argumento de defensores de la selección, de Aguirre, de los jugadores, decía, qué falta de empatía con la gente que te escucha. Yo no le pido al aficionado ¿cuántos de los que están detrás de los micrófonos criticando al aficionado saben en realidad más que el aficionado? Podrán estar mejor enterados que el aficionado, pero esto no significa que sepan más de fútbol que el aficionado. No necesariamente, no en todos los casos. Y muchos de los exfutbolistas, recordemos que son exfutbolistas fracasados, que simplemente Dios les dio la bondad de un desarrollo del lenguaje expresivo para poder estar ahí. No, a mí me pareció totalmente injusto. Ahora, aquí hay una situación muy grave, Eli, y no sé si se dieron cuenta los mismos aficionados. Antes, el grito
se convertía en el último de sus argumentos, el más valioso, o perdón, el más punzante, para poder reprimir a los, poder reprimir a los que los reprimen, poder oprimir a los opresores, a los directivos, bla, bla, bla. Ahora resulta que ya no funciona, porque seguramente no le gritaron al Tala, no le gritaron, no, no era el Tala, era Infantino. Cuando tú sabes que Infantino está en el palco, cuando tú sabes que es el abanderado de la FIFA para combatir el grito, y ellos dicen, ¿sabes qué? No es contigo, Tala, pero te aprovecho y abuso de ti para gritarle Infantino. Y resulta que, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hoy para mí, Infantino castró a todos los aficionados mexicanos, porque ya quedó claro que el grito quedó autorizado oficialmente por la FIFA para que se pueda desarrollar en cualquier estadio del mundo, porque el protocolo nunca se llevó a cabo, porque Infantino nunca se sintió incómodo, porque nunca se llevó a cabo ninguna amonestación sobre lo que estaba pasando. No, esto tiene muchas, pero muchas vertientes para revisar. El grito, mi querido aficionado mexicano, mi querido Villamelón en algunos casos, mi querido ignorante, como lo soy yo también en otros casos, les quitaron el privilegio del grito para poder inconformarse. Hoy ni eso les pertenece. A mí me da pena que la afición siga haciendo eso, ¿no? Porque no llegas a un momento de entendimiento. Yo sé que lo haces para castigar, pero hoy ya a la FIFA se hace como que no lo escuchan, ¿no? Porque era claro, o sea, en la transmisión Sí era mismo. clarísimo cómo lo utilizaron. Yo conté 7 veces, no sé si lo usaron más o a lo mejor y gritaban otra cosa, ¿no? Y yo escuché el grito que debería estar sancionado y la FIFA no hace absolutamente nada. Pero Rafa, la FIFA se ha bajado los pantalones en esta Copa del Mundo, ¿o no? Ha hecho, ha Ya hecho no, lo que quiere el gobierno de Estados Unidos. No te da la sensación de que haya un control. Una persona dice una cosa, Gianni Infantino dice otra. No le das garantías a selecciones como la de Irán. El presidente de Estados Unidos dice otra cosa. O sea, la verdad ha sido un total desastre y no hay una persona con la autoridad que debería ser Infantino a decir se hace esto y esto no. Cada quien hace lo que se le pega la gana, ¿no? Ahora, eso nos ponemos del lado de lógico, objetivo, a lo que puede ir a hacer un aficionado al estadio. Pero también, Rafa, del lado del jugador, del entrenador, otra vez del exjugador, pues sí, la verdad, es molesto, es decepcionante que en un partido donde creo que México no hizo malas cosas, de acuerdo a lo que te alcanza, porque Portugal estuvo a medio gas, la afición vaya y te abuche. Eso como equipo, como grupo, yo sé que no tienes que agradecerles ni el sudor, ni el esfuerzo, para eso les pagan, etcétera, es una profesión espectacular. Todos quisieran ser futbolistas, ¿no? Todos sueñan con ser futbolistas, pero sí te genera una situación de molestia, no sé cómo llamarlo sin decir una mala palabra, pero te termina, para mí, jodiendo mucho el ánimo de lo que intentan como grupo. O sea, sí de verdad, digo, guardando sus debidas proporciones, pero en su momento, cuando yo estuve en el equipo de tercera de acá, de Guerreros de la Plata, y de pronto la afición va y te tiene a puras mentadas de madre, tu propia afición, como que si dices, ¿sabes qué? Si van a venir para eso, que no vengan. Igual nos estaban goleando, tenían razón en hacerlo, pero sí te genera una incomodidad. Te estoy hablando de una situación mínima, algo que se llega a maximizar, hablando de máxima división y hablando de selección. Pero también el jugador, Rafa, por más que digas, bueno, sí, es obligación y les pagan mucho dinero, no es agradable que en tu cancha y tu afición te esté metiendo ese tipo de presión y esa situación negativa, cuando creo que en la cancha no estabas haciendo malas cosas. Eso también es válido y es normal que el futbolista lo sienta, ¿no? O tampoco me decir, no, ellos deben de aguantar siempre vara y deben de, no pasa nada, si van y no lamentan, y van, no lamentan, y van y gritan este grito homofóbico, que no era tal vez para el Tala, pero van y lo gritan, o sea,
la afición, que por momentos cantó su cielito lindo y lo que tú quieras, si no va y no apoya, pues sí te sientes con esa situación negativa. O sea, al jugador yo siento que sí le pega y al cuerpo técnico también sí les deja un mal sabor el que la afición se esté metiendo contigo constantemente. Tampoco podemos dejarlo de lado, ¿no? O sea, no es defenderlos ni decir los pobrecitos, pero no es agradable que pasen ese tipo de cosas. A ver, lo que pasa es que no puedes soslayar el hecho de que México jugó. A mí me sorprende cuando vi comentarios, vi clips en los que decían, es que ese primer tiempo de México, a ver, yo me quedo con 15, 20 minutos de México en el que Portugal dijo, déjame ver qué armas portas y luego decido. Primera esta pausa de rehidratación, ahí te voy encima, se acabó, te estuve contemplando. Segundo tiempo, lo borran, aparece con los cambios, con que Portugal ya estaba cansado, Portugal se estaba administrando y vemos los mejores momentos, la creación de la jugada que falla la hormiga. O sea, eh, a ver, te voy a dar un ejemplo. Cuauhtémoc Blanco, que yo sé que es absurdo citarlo como ejemplo con sus momentos actuales, con todas las situaciones de conflictos que le han pasado por alto de orden de alteración sexual, pero vayamos al escenario. Yo alguna vez platicaba con él sobre lo de Necaxa. Él llega a Necaxa y dijo, mira, ya tengo 1,000,000 de pesos en la bolsa, ya soy feliz. Pero cuando la gente empezó a echarle encima y a gritarle borra, todo lo que le gritan a Cuauhtémoc, volvió a ser el Cuauhtémoc del América. O sea, el tipo tenía dignidad para poder. A Cuauhtémoc Blanco nunca lo abucharon, pero dime cómo vas a no cuestionar al Piojo Herrera. Ok, salvas a Fidalgo, me encantó lo de Brian Gutiérrez, sin lugar a dudas. Eric Lira le faltará acomodarse mejor en ese escenario con Obed Vargas, pero y la defensa bien, o sea, cómoda, con las limitaciones que obviamente le fue poniendo el equipo, especialmente a Jesús Gallardo, pero a lo que yo voy es, ¿y el resto? O sea, Raúl Jiménez en una indisciplina total, queriendo hacer una chamba que no le correspondía, porque a final de cuentas estaba lejos del gol, estaba totalmente lejos del gol y las cosas cambiaron cuando apareció la hormiga. O sea, sí, yo creo que la gente percibe eso. Cuando ves al Piojo que le rebotan los balones, cuando ves el Piojo que se quiere sentir Messi y quitarse de encima a 3 o 4 jugadores y al segundo pierde la pelota, o sea, tienes que ir increparlo por lo menos, ¿no? Yo estoy dejando fuera los insultos, estoy dejando fuera mentadas de madre, no, pero hay formas también, eso sí hay que decirlo. En México no existe esa solidaridad de la afición que existe en otros países, Argentina, Uruguay, Brasil, para de repente, hey, este me está. Sí, es que el aficionado mexicano es extraño, ¿no? Es distinto, podríamos decirlo tal vez de alguna forma, pero, a ver, coincido contigo en el tema del rendimiento pues de la mayoría de los futbolistas que mencionaste. Creo que la línea defensiva fue buena, muy bien, Gallardo bien, Johan, el líder de la defensa, Reyes lo hizo muy bien también. Yo entiendo que quiero pensar que si Raúl hacía esas labores de sacrificio, todos los metros que tenía que recorrer para intentar recuperar balones, no es su zona y estaba muy lejos, ¿no? de poderte generar peligro en algún momento jugando tan lejos del arco rival. Pero probablemente se lo pidió Javier Aguirre. Y también que esperábamos de un equipo de Javier Aguirre, ahí es cuando a lo mejor se habla un poco del desconocimiento, lo cual es raro porque ya es el tercer proceso de Javier Aguirre con selección, pues no vas a tener una selección espectacular o muy vistosa, o no vas a llegar 25,000 veces al gol porque con posibilidad de hacer gol, porque además México no tiene esa generación de fútbol, no solamente con Javier Aguirre. Brian, para mí, se tendría que subir a esa lista final. Fidalgo también, o sea, o no tienes mejores, entonces tiene que estar. E inclusive Rafa Quiñones.
Yo a Quiñones, los minutos que ingresa, la verdad lo vi bien, lo ves con esa intención de, oye, estoy aquí, levanto la mano, me pides que vaya, que recorra, que me sacrifique, lo haces. La jugada esa muy linda que hace ahí en cortito, que bien lo dices, bueno, termina fallando la hormiga González, pero es un jugador que seguramente, bueno, Javier Aguirre lo tiene bien considerado, por eso creo que jugó pocos minutos, porque realmente Javier creo que tenía la posibilidad de fijarse en jugadores que todavía no están listos en esa selección final, ¿no? En esa lista final. Pero para mí Armando González seguramente ya está en esa lista final. Y después de ahí todos revientan al Piojo, pero pues ¿qué no ven al Piojo cada fin de semana con Chivas? Ese es el Piojo de Chivas. No te va, Es que no no te va a dar reventar, más no es de lo reventar que al te da en Piojo. Guadalajara. O sea, si a la gente no le gusta el Piojo, pues es que tampoco hay más. No es reventar al Piojo, es reventar a Aguirre. O sea, por O sea, elegir al sí, Piojo, ok, no llevo al Piojo. claro, ¿A claro. quién llevas? Es decir, no tienes la capacidad tú y tu cuerpo técnico para organizar una formación, una línea de juego en la cual puedas prescindir de él. Si no tienes un maldito jugador de derecha, por derecha, improvisa, cambia. Juega con dos en punta, pero no mantengas al Piojo Alvarado, que insisto, desde aquel momento, desde aquella situación del Cuetón, pues simplemente desapareció, no lo hemos vuelto a ver. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de preguntarle, oye, desde el Cuetón no apareces, y se fue, no, es que ya me regañaron, ya me dijeron que no anda haciendo bla, bla, bla. O sea, pues sí, pero te preguntas, quién te va a reencauzar? Por ahí con Chivas tiene dos o tres buenos momentos, no partidos, pero pues eso, por eso te digo, ahí el caso es Javier Aguirre. ¿Qué situación o componenda hay para ver a un tipo que te pierde balones y que además se volvió ya un tipo tibio en la recuperación de balones, que era lo que yo le atribuía de valor al Piojo, No, yo, a ver, especialmente Rafa, yo en en aquellos este amistosos partido con no lo Canadá vi y como un tipo Estados tibio, Unidos? ¿eh? Sí, a ver, Pero, de cuatro ¿cómo intentos que de no centros que te tibio? manda, lo hace mal, de cuatro o cinco hace mal. Pero o sea, que le vamos a decir, es que no lo intentó. A ver, él trataba de retroceder, trataba de recuperar balones, Ponle videos de cendejas. no le salió. Bueno, es un jugador que tiene algunas limitaciones en cuanto a la posición que tiene, que tendría que ser darte mucha profundidad, o si quiere que ataque el carril interior, pues también hacerlo. Pero la realidad es que el Piojo pues no tiene hoy nivel o un muy buen nivel para estar en selección mexicana. Pero no le puedes cargar ni a Javier ni al Piojo, porque Javier es lo que Oh, que tiene. la canción. Según él, no hay nada personal, lo seguro lo escuchaste en la conferencia, con Diego Lainez, ¿no? Pero también, a ver, si está Diego Lainez aún con una buena versión que ha tenido durante este torneo, tampoco te cambia demasiado el escenario. O sea, no es que No, porque digas, son una distintos. profundidad, es que México va a volar. No, pues tampoco. O sea, es lo que tienes y es para lo que te alcanza un equipo ordenado. Trataban de cubrir los espacios por el centro, que me pareció bien. Me agradó el planteamiento que para mí fue sorpresa, porque al menos con todo lo que hablaba la gente que sigue a la selección, no, es que va tal y tal, solo le atinaron a la portería, ¿no? Porque de ahí en fuera fue bastante distinto lo que presentó Javier Aguirre. ¿Sabes quién sí? Digo, pensé que iba a llegar Obed Vargas. Lo vi, que perdió algunos balones, toma de decisiones, algunos errores, malas entregas de pelota, muy en corto. O sea, no lo vi como pensé que lo iba a ver. Dije, bueno, ese salto al Atlético de Madrid, por lo menos en los entrenamientos te hace subir. No sé si estabas presionado, no sé si de pronto no te sentiste cómodo, pero si hay futbolistas, tú me dices, es que el Piojo, yo no esperaba más del Piojo. Me decepcionaría del Piojo si yo viera algo distinto del Piojo Alvarado. Pero este Por Piojo eso te es digo, el no es mismo Piojo de reventar al Chivas. Piojo, es reventar a Aguirre. O sea, Aguirre, a ver, no le quite la responsabilidad a Aguirre de desperdiciar una posición. A ver, Diego Lainez no puede jugar en el lugar del Piojo. ¿Por qué? Porque el Piojo no te recupera balones. Por eso digo, le falta testosterona al Piojito.
pero Diego Lainez ni siquiera te va a hacer caso. Si tú le dices a Diego Lainez, mira, ¿por qué era decirles a Diego Lainez y al Piojo Alvarado, hey, quiero que sean unos cendejas en esta selección nacional, tipos que van, recuperan, construyen, confrontan? Cendejas cuando te toca un balón hacia atrás. Cendejas nunca da un balón hacia atrás. Cendejas recupera, recibe, toma y vas al frente. Dime qué hace con el Piojo con eso. En el caso de Diego Lainez no va a ir a perseguir a nadie. Diego Lainez no le quita el balón a nadie. O sea, es un tipo que vive obsesionado con el lucimiento y tiene facultades para ello. Por eso, si no se somete a la disciplina táctica de ser funcional para el equipo, no va a ir a la Copa del Mundo. Y es su culpa, no es culpa de nadie más. Es decir, el jugador que no va a la Copa del Mundo en general es culpa de ellos. Habrá algunas decisiones que tome Javier Aguirre que van a ser equivocadas, pero pues eso él mismo lo ha dicho. Él no recuerda una selección que llene a todo mundo y pues así definitivamente terminará siendo en esta ocasión. Y bueno, Portugal, pues lo decías tú, o sea, Portugal a medio gas. Portugal nunca metió la pierna ni siquiera con las intentonas de brusquedad del equipo mexicano. Tú revisas tarjetas amarillas, número de faltas, y queda claro que Portugal se la llevó tranquila. Y por otro lado, bueno, de Portugal simplemente establecer eso, que tiene un potencial fantástico, que desperdició, que estrelló uno en el poste, que imagino que fue más un soplo de la Rosa de Guadalupe lo que salvó al Tri, pero de allí en fuera te demostró que es mucho mejor equipo en todas las condiciones y sin esforzarse, sin desgastarse, sabiendo la exigencia que iba a haber, como ocurrió en el segundo tiempo, del agotamiento por la altura, contaminación, bla, 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 bla. Pero ahora se viene el partido con Estados Unidos en un clima totalmente distinto y que viene Estados Unidos totalmente herido. Vamos a ver un partido sabroso sin duda ahí y espero otra goliza sobre Estados Unidos también. Y en el caso fíjate lo curioso que podemos establecer aquí, Elizabeth, a Estados Unidos a medio gas, Bélgica con una alineación un poquito más sólida, más cerca de lo que puede ser su titular, le pinta la cara a Estados Unidos, pero con una facilidad asombrosa. Medios calladitos, perdió, no pasa. Pochettino sigue decepcionando, bla, bla, bla. La afición, no te preocupes, ya arrancaron las grandes ligas, véngase para acá, porque Pues no sí, hay esa la pasión por el exigencia fútbol. es distinta. Les clavaron 5, ¿no? A ver, hasta el minuto 50, creo que era 56, 57, pues el partido estaba más o menos parejo. Pero después Estados Unidos comienza a cometer errores muy absurdos. La portería, seguramente Pochettino tendrá un montón de dudas, pero cuando ves, a ver, acá es el caso opuesto, ¿no? Cuando ves una buena generación de futbolistas en cuanto al talento individual, dices, bueno, el primer problema, pues el entrenador, ¿no? Y no porque Pochettino no haya ganado antes o porque me parezca un mal técnico, no entiende dónde está parado, ¿no? Más o menos a lo mejor lo que en su momento el Tata quería hacer con México. O no le interesaba o le valía madre, ¿no? Pues México avanza, que bueno, vamos contra Argentina, ojalá gane Argentina. Más o menos a Pochettino, es que les queremos meter la mentalidad a los argentinos. Es no tener idea de dónde estás parado, ¿no? Por eso hace algunas semanas escuchaba a alguien decir, es que Estados Unidos va a ser mucho mejor Copa del Mundo que México. Y yo dije, quiero verlo. Quiero verlo porque no lo creo, o sea, honestamente. Y no es por compararte, ¿no? México tiene que enfocarse hoy en lo que le toca y Bélgica va a ser un rival distinto. Para mí, si Portugal te juega medio gas, puede hacer Roberto Martínez, Rafa, 7, 8 cambios y sigue siendo una muy buena selección la que estaba jugando en el segundo tiempo. Pocas selecciones yo creo que será tal vez Portugal, a lo mejor Francia también, o sea, que tengan esta alternativa de cambiarte a 6 o 7 futbolistas y seguir con una selección de muy, muy, muy buen nivel. Pero hay que ver ahora Bélgica cómo se toma el partido con México, ¿no? Y también entender que lo que vemos, medianamente orden, una selección que trate de estar bien ordenadita, bien replegada, tal vez matarte en alguna contra, es lo que iba a hacer Javier Aguirre desde el primer momento. Y es a lo que va a aspirar México.
y veremos cómo le va en su grupo, ¿no? El problema sí que tienes que generar un poquito más de oportunidades de gol. Increíblemente con lo poco que generó México, tuvo un poco más de disparos a gol de lo que tuvo Portugal. Portugal con mucha posesión, pero tal vez no anduvo tan fino o no quiso andar tan fino en ese último tercio de la cancha, ¿no? Y México, pues, estaba ahí solito. Ya después ya era, pues, méteme me mete el Piojo, mete que ya metes a todo mundo. Y intentaron más o menos asociarse bien, pero esta va a ser la selección mexicana. A ver hasta dónde le alcanza, ¿no? Porque Sudáfrica todos lo han Sí. menospreciado, creo. Corea no va a ser fácil y seguramente por ese primer partido, la goleada de Dinamarca va a ser Dinamarca, todavía le falta el siguiente encuentro, el que te toque en el grupo. Y honestamente no creo que México le pueda ganar a Dinamarca. Aquí hay, yo lo planteaba en el blog el sábado, es decir, Javier Aguirre nos está confirmando lo que ya sabíamos de él porque así ha sido toda su vida. Una muy buena trinchera que la está alcanzando, está tratando de conseguirla, que está cerca de conseguir una muy buena trinchera y después al chiripazo, porque no hay una que, no tienes nadie que te genere una genialidad. El único podría ser por ahí eventualmente Quiñones y nada más, ¿eh? Y eso estuvo, imagínate, estuvo a punto de ocurrir el chiripazo, la jugada en la cual se genera el balón para Quiñones, el centro de Quiñones, magnífico, preciso, pero yo no sé qué quiso hacer la hormiga González, quiso rematar para la historia, para la portada, para su ego. Y la verdad es que termina rematando mal. Imagínate si ese chiripazo hubiera entrado, la catarsis brutal que hubiéramos visto de muchos medios, y entonces no hubiera aparecido el grito, y entonces no hubieran aparecido los abucheos, y entonces hubiera habido cánticos. Sí, porque es el hábitat natural de la selección mexicana. Así se procede, así se vive. Ahora se viene el partido en Estados Unidos, en Chicago contra Bélgica. Va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque ya el aficionado mexicano en Estados Unidos recibió el mensaje. Si gritas el grito, no pasa nada. Y si te vas, y si les molesta a los medios y les molesta a los jugadores y al técnico que se burlen de ellos por bajo rendimiento, ahí te voy. Si al minuto 70 no vas ganándole a Bélgica, no hay manera de cambiar esos escenarios. Los va a tener que enfrentar de nuevo México en este partido contra Bélgica y van a volver a hacer berrinche, así como hicieron berrinche en Santos de es que por qué nos tratan así. Pero ¿sí crees que la Insisto, afición de cuando Estados yo Unidos escucho, va a ser igual, Rafa? O sea, yo sigo pensando que como es una situación de añoranza de mis paisanos, eh, tal vez la afición en Estados Unidos a, es a un ver, Eli, poquito, es benevolente no, no, a ver, con lo que exigen, no, 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 entre comillas, para no, la Eli, selección mexicana. Creo, ¿eh? O sea, esta afición, a la afición que fue al Estadio pero Azteca, ¿dónde has estado no les viviendo? interesaba el fútbol. ¿En qué ostra estabas viviendo? A ver, Elizabeth Patiño, yo tengo cubriendo partidos de México en Estados Unidos antes de radicar aquí en Copa Oro. Y ahora, pues con mayor frecuencia lo he estado viendo. No es lo Sí. mismo. Hacen su fiesta antes del partido, carnita asada, música, cervezas, se pintarrajean, entran al estadio, entran efusivos, entran generosos. Al minuto 60 y al minuto 70 las cosas salen mal. Ahí te voy, México. Pero ahí te voy con todo. No, no, por supuesto. ¿Dónde se dieron las manifestaciones más intensas contra el Tata Martino? En Sí, sí, Estados sí. Unidos. Recuerda que en Cincinnati, después de que Estados Unidos mueve la eliminatoria ya, cuando pierde México con Estados Unidos, la gente VIP se metió a la zona de vestidores y de conferencias de prensa a urgirle al Tata Martino a que renunciara. Le arrojaron licor encima. O sea, son iguales. O sea, ¿por qué? Porque los genes son los mismos, porque la identidad con ciertos valores termina fundamentándose a veces entre la hipocresía y la desesperación y terminan viviéndolo con ese patrioterismo extraño que vimos. Que yo no le cuestiono ningún elemento
de lealtad como mexicano a los que van al estadio y se cargan a la selección, porque la selección y los valores patrios están muy lejos uno del otro, pero también nos demuestra por la carencia de conocimientos cívicos. O sea, ves la tribuna y la gente saludando así cuando esté el himno. Imbécil, ¿a dónde fuiste? En la primaria que no te enseñaron ni siquiera a hacer eso, ¿verdad? Pero en fin, va a ser peor, Eli, ¿eh? Va Bueno, a ser pues peor, va a ser que peor. se preparen. Bélgica, o sea, también seguramente viste el partido contra Estados Unidos, igual, o sea, y es normal, te la llevas tranquilo, o sea, si le metes un poquito el acelerador, si ves a una selección que le puedes hacer daño, lo aprovechas, pero ninguna selección que hoy está buscando o que va a ser seguramente importante en el Mundial, la ves emplearse a fondo así como que se partan el alma para poder sacar el resultado. No va a ser así. Veremos qué propone Bélgica para México, ¿no? Pero pues cuando se permiten tantos cambios, Rafa, creo que son mucho más útiles estos partidos para la selección mexicana y que Javier Aguirre probablemente va a descartar ya algunos futbolistas. Creo yo que Charlie Rodríguez, que Eric Sánchez, pues no deberían estar en esa parte final. Lo que pasa es que Berterame me gusta, pero lo he visto en los últimos partidos con Inter Miami y está hecho pedazos. Y eso sí te hace pensar como de pues, en qué nivel te lo vas a llevar. Pero después cuando ves que México va a jugar de esta forma, un jugador como Berterame sí te funciona. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, sí te funciona un jugador. Para No, mí sí, un jugador como que te dé un poquito de fútbol para asociarse, porque si no, no va a haber más. Es que no va a haber más. Necesitas también ese tipo de gente que te pueda dar en algún momento ese saltito de calidad o de fútbol asociativo. Quiñones también lo llevaría. Armando González seguramente va a estar. Hablando del tema ofensivo, ¿no? Y el Piojo Alvarado, pues a menos de que Javier Aguirre en los próximos 70 días encuentre a alguien, ah, lo va a llevar. hay algo sospechoso en la presencia del Piojo, de No, verdad. Rafa, O es que sea, es lo que porque tiene, no puedes. es lo que tiene México. ¿Sospechoso de qué? A ver, Eli, perdón. Ok, dices tú lo que tiene México, hablas de Berterame. Si tienes que elegir entre el Piojo y Berterame, ¿a quién llevas? Obviamente a Berterame, pero son distintos. O sea, Estoy, no tendrías que elegir entre el estoy de Piojo y acuerdo. Berterame. Espérame. Estoy de acuerdo que son futbolistas distintos, praderas distintas, intenciones distintas, cualidades distintas. Pero también entonces tú y tu grupo de auxiliares tienen que encontrar la forma, porque vas a tener un mes de trabajo, de buscar cómo utilizar a lo que tienes. Es decir, si el Piojo Alvarado ni siquiera te recupera y mucho menos te genera, bueno, pues entonces, ¿sabes qué, muñequito? Te me sales del aparador y déjame ir a buscar alguno que te dé lo que eventualmente te pueda dar. Yo te aseguro que vas con Chivas y tal vez en Chivas encuentres de repente el jugador que te diga, ¿quieres que haga eso? Venga, yo te lo hago. ¿Cómo no? Hablas con Ledesma, oye, el Piojo no me sirve, quiero que hagas lo que hace el Piojo, porque el Ledesma lo vemos con Chivas y lo vemos en selección, te entrega balones de gol en el área. Hubo una jugada en la que la hormiga le plantea dónde quiere la pelota y Ledesma va y la coloca ahí, pero lamentablemente hay una anticipación de Portugal, porque bueno, pues te leen todas las señales tipos de esa experiencia. Es a lo que voy, o sea, entre llevar al Piojo y llevar a Ledesma con capacidades ofensivas, pues tú te llevas a Ledesma, ¿no? Tienes que buscarle y tienes que encontrarlo, pero no puedes llevar al Piojo bajo el concepto de que no hay nada menos peor que él. A Porque ver, tú eso eres es, Javier no hay Aguirre. nadie menos peor que el Piojo. A ver, si eliges al Piojo, ¿por qué eliges al Piojo? ¿Te da cierta profundidad? ¿Eh? Es ¿Te da cierta sospechoso. profundidad? Más o menos, ¿no? ¿Te ayuda mucho a recuperar No, balones? Más o no. menos. O sea, todo lo podríamos dejar en la línea de él. Intenta, pero no le alcanza. Sí, a ver, si me dices de merecimientos, no merece estar ahí. Si me dices de alternativas, tendría que buscarlo, pero tiene razón. Durante una parte del partido, adelanta a Ledesma y Ledesma estaba más volanteando. Lo puedes utilizar, ¿no? Si de pronto, porque Reyes hace un muy buen partido. Creo que Javier Aguirre ya decidió a su lateral izquierdo, ¿no? Y va a ser Reyes. No, Perdón, derecho. El lateral izquierdo derecho. Y sería va a ser Reyes. Y por Gallardo. izquierda Gallardo, ¿no? Reyes hace un partido bastante bueno.
En fin, bueno, eso sería prácticamente lo que podríamos establecer el partido México-Portugal y lo que se vendría en este encuentro contra la selección de Bélgica, que debe de ser muy sabroso, debe ser aleccionador. En México se va a encontrar de nuevo en un escenario en el que lo van a estar apapachando 60, 70 minutos hasta que la gente se empiece a hartar, porque además situaciones emocionantes no hubo contra Portugal, más de que las que generó Portugal hasta que llegó aquella de la hormiga. De ahí en fuera nada más. Y es muy probable que pase lo mismo contra Bélgica. Ahora, si Bélgica le clava a uno con la capacidad que tiene en el cobro de tiros libres, entonces sí, aquello va a ser cuesta arriba, pero va a ser cuesta arriba todo el partido. Seguramente Aguirre no hará muchos cambios, no sería congruente, tendrá que buscar cómo consolidar a Brian Gutiérrez y a su lado a Fidalgo. Me parece que ahí era un escenario de haberlos modificado, es decir, donde puso a Fidalgo a jugar, haber puesto a Brian al paso del partido y cambiar la posición también de Fidalgo con la de Brian. ¿Por qué? Porque entonces Brian se hubiera sentido más cómodo en frontal y le hubieras dado a Fidalgo una posición que Sí, que lo hace conoce muy muy bien. bien, porque recuerda que ha jugado muchas veces por Sí, izquierda. y lo puede intentar, ¿no? Ahora son selecciones. Portugal prioriza mucho la posesión de pelota, tiene posesiones muy largas. Bélgica no. Es más, va a ser más difícil, creo, marcar a Bélgica porque es una selección más vertiginosa, de más velocidad. Bueno, prueba para México, Rafa. A ver ahora qué manda Javier Aguirre, ¿no? Y digo, tan solo la prueba distinta, yo no estuve en el estadio, aunque ayer me estuviste molestingando en el WhatsApp. Tú que querías ir, no pude ir. Pero mira, quien de verdad nos gusta, porque en verdad a mí me gusta mucho ver fútbol, yo estaba emocionada viéndolos cantar el himno nacional. Pues de pronto, ¿no? Ya con la edad se va haciendo medio ridículo y sensible, ¿no? Pero dije, pues ya estamos cerca de la Copa del Mundo, ves a las selecciones, porque hemos visto buenos partidos a nivel de selección, ¿no? Decepcionante, por ejemplo, Colombia, Francia tiene un equipo para hasta repartir futbolistas, Brasil, a ver qué va a hacer Ancelotti, o sea, sí se va calentando sabroso el previo de la Copa del Mundo para los que sí les gusta el fútbol y les gusta verlo y les gusta entretenerse realmente de lo que pasa en la cancha. Todos los demás, pues, comprarán su boleto y lo disfrutarán seguramente para ir a tomarse sus selfies al Mundial, ¿no? Que también es válido. A ver, y también muchas quejas tú ya lo habías comentado en el podcast pasado, de que tenían que camellarle o caminar mucho. A ver, yo encontré gente, videos en los cuales decían, yo llegué temprano, me fui a una plaza comercial y caminé 2 kilómetros, media hora caminando, pues no hay problema. Eso es, así se vive ya la Copa del Mundo, ya no te van a dejar, que porque algunos sí pudieron entrar porque tenían boletos de palco, sí, son los privilegiados, que Cuauhtémoc Blanco, mira cómo entra, pues sí, pues es uno de fue uno de los invitados especiales, a esos no los vas a poder evitar. Ahora, si vas a llegar a los partidos prácticamente a la hora, pues sabes que México no está preparado para eso, que el Internet se caía, pues ese ha sido el problema de la Liga MX y el Fan ID sí funciona. El problema es cuando tienes un servicio rascuache de Internet que no te está respondiendo al nivel de lo que te tiene que responder, pues entonces aquello se colapsa. Pero si tú llegas con la debida anticipación, 2 horas antes del partido, empiezas a llenarte del ambiente, pero si vas a llegar 20 minutos antes, no, aquello se va a colapsar y tienes que acostumbrarte que vas a tener que caminar y no tiene nada de malo. O sea, lo que pasa es que también existe la mala costumbre que llegabas prácticamente a la puerta del estadio. Pues ya se los platicaba, o sea, se me olvidó comentarte un partido en Corea del Sur. El estadio, o sea, no era que el estadio estuviera lejos de donde dejaban a la gente, que además los coreanos están súper disciplinados en eso, y los japoneses también, obvio, pero sino lo que tenía que caminar como medio para llegar a la sala de prensa. Nunca había visto una sala de prensa tan lejos del estadio. Y no es por la distancia, es por el tiempo. Cuando tú tenías que caminar del estadio, después de hacer vestidores en el estadio de Corea, a llegar a la sala de prensa para sentarte a escribir, ya habías
perdido 25, 30 minutos, decías, esto es una locura. Ponme la sala de prensa a un lado porque tienes como se dice en inglés, un deadline, una hora tope, una hora fija, una hora límite. Pero si eres aficionado, pues disfruta el entorno. O sea, a final de cuentas, lo estabas esperando. O sea, quejarse de un poquito de esfuerzo más, me parece Sí, también y que absurdo, la ¿no? gente, Me Rafa, parece entienda la también muy absurdo. logística. No puedes llegar en un partido de Copa del Mundo y ni en un partido de la Liga Mexicana. Si llegas una hora antes, vas a entrar tarde, ¿no? O sea, de una vez que se vaya, imagínate, en un partido de alta demanda, quieres llegar 30 minutos antes, pues cuando empiece el partido vas a seguir afuera. O sea, si realmente la afición, que esto sirvió como un ejercicio donde sí, yo sé que hubo muchas fallas en el tema del ingreso al estadio, pues llégate 2, 3 horas antes. Si vas a pagar por un boleto arriba de 10,000 pesos, pues ayúdate, ve temprano, si vas con tu familia, si vas en grupo de amigos, muévete al estadio 3 horas antes y entras con una tranquilidad que no vas a tener problema, ya vas preparado, vas con tu Fan ID, digo, tratar de prever un poquito, ¿no? Y sobre todo, también que no pasen este tipo de cosas, prevés accidentes y sí deberían regular, Rafa, yo sé que eso vas al estadio y que es uno de los principales patrocinadores, pero la cantidad de alcohol que ingieres adentro del estadio, ¿no? O cómo llegas, o sea, es muy triste lo que pasó con un aficionado, obviamente tontito, que estaba alcoholizado, que estaba como sea, pero es que no, era muy difícil salir y me ganaba del baño y me aviento del palco. Pues no, o sea, debe de Pues digo, entrar en congruencia en la gente de no meterte al estadio y meterte que en tu cuerpo haya más alcohol que sangre, ¿no? Porque pues, se vuelve peligroso el estar en cualquier lugar. ahora, la otra queja también es que la revisión en algunos casos era mínima. Para los que iban llegando ya tarde, ya la Pues ya revisión ya no pásele, hubo. pásele. Venga, Es pásele, que dicen que los arcos de éntrele. detectores de metales sonaban con todos. Bueno, también es algo que tendrán que arreglar. No sé si viste el video, hay una persona que dice que él estaba dedicado a poner la tabla roca y le preguntan, oye, ¿va a estar previo al partido de Portugal? ¿Va a estar el estadio? Uy, no, pues es que hay unos que sí le meten ganas y hay otros que nada más le están echando la hueva. Pero para el Mundial sí va a estar, sí, para el Mundial sí va a estar, pero todavía nos faltan muchas cosas, hay muchas cosas todavía que mejorar. Y dice, pero pues mira, ahorita que se den cuenta que no va a estar bien, nos van a meter presión. O sea, él entendiendo que si hay o sea, como que los dejaron un poquito relajados para el partido contra Portugal, Rafa. Le tienen que acelerar, ¿no? Porque ya en un Mundial necesitan estar con toda la mayor disponibilidad de situaciones que vayan de acuerdo a la logística para que la gente pueda disfrutar de un espectáculo, que también depende de la gente, que llegue con tiempo. Sí, y no es nada nuevo, ¿eh? Yo recuerdo en la Copa América de Venezuela, estaba un socavón. Ahí iba a ir un elevador que estaría en el palco VIP hasta los vestidores. Nunca hubo tal elevador, pero ahí estaba el boquete, ahí estaba totalmente el boquete. ¿Y qué tenía? Unas tablitas para que no te acercaras. Te pones a pensar, pero esto ocurre en todos lados. También en la Copa América de Paraguay pasaba lo mismo, o sea, nada estaba terminado. Muy latino, diría yo, muy latino, si lo quieres ver así, pues es lo que está pasando en el Estadio Azteca. ¿Tú crees que por falta de mano de obra no han terminado? No, por pichicatos, por tacaños. O sea, si tú quieres tener las obras a tiempo, inviertes dinero. Punto. O sea, donde hay un tipo trabajando puede haber dos o puede haber tres o puede haber incluso ya procesos tecnológicos mucho más avanzados para poner aquello en orden rápidamente. Pero pues hay que irse a lo baratito. Total, que llegue un soplo de la Rosa de Guadalupe, dirá Emilio Azcarra Gallán, y que nos solucione todos los problemas. En fin, ¿algo más que nos quede por ahí pendiente? Creo que Era todo, era todo, Rafa. ¿no? Hubo un partido amistoso entre Chivas y Atlas. Se agarraron a golpes terrible. Fue en Estados Unidos. Ganó Chivas. Metió gol Sepúlveda. Regresó Romo. Se lesionó Gobea. O sea,
siguen surgiendo lesiones en estos partidos amistosos. La buena para Chivas, pues que ganó, ¿no? Aunque sea en amistoso y que regresará al torneo para enfrentarse contra Pumas. La mala para Milito, pues que pierde un jugador como Gobea que lo venía haciendo muy bien. Bueno, y ocurrió en es el BMO, es el de Mira los, nomás. el, el del LAFC. Es la cancha de Reyes, un estadio muy bonito, además un estadio bien ubicado en la zona en la que normalmente la gente ya sabe cómo moverse. Ahí sí, el aficionado no tiene que caminar mucho, porque tiene dos, tres estacionamientos muy amplios, muy cerca, para llegar simplemente a ese estadio, además de que tiene servicio de metro. No, no, es un estadio, y es un estadio además muy funcional, muy, muy funcional. Pues lo que no Pero les pues funcionaba era el cerebro a esos borrachos. aficionados, ¿no? Sí, 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 definitivamente, definitivamente. En fin, ¿Es bueno, recomendación musical? Porque ¿algo yo sí. más? Ando muy, Eh, digo, no es nada personal contra la selección, pero escuché una canción de Mon Laferte que se llama Otra Noche de Llorar y no sé por qué, me recordó a la selección mexicana, entonces ahí está mi recomendación musical, Otra Noche de Llorar de Mon Laferte, que es una delicia su disco, ¿no? Que ya lo sacó desde el 2025, pero que no había terminado de escuchar todas las canciones. Ayer las estuve escuchando y está muy bueno. Otra noche de llorar. ¿Tú traes algo, Rafa? sí, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira, es una lista que se llama, déjame abrirlo porque siempre espérate, espérate, no, no pongas la música, no pongas la música, nomás ábreme la lista. Bueno, se llama Mexicanos al Grito de Fútbol y es de Jauregui. Yo había cuestionado y criticado que no había suficientes canciones de fútbol, que no las hay con respecto a otros países, pero me encontré estas canciones de Jauregui. Se llama Mexicanos al Grito de Fútbol. Vaya y escúchela. Igual son tiempos de escuchar este tipo de canciones. Va a encontrar otras que también están muy sabrosas. Déjame ver si puedo abrir el... y debí haberlo hecho con tiempo, porque hay un álbum completo con canciones de Jauregui y de otros autores relacionadas con el fútbol, pero vaya en Spotify, vaya y busque Jauregui, Mexicanos al Grito de Fútbol, le va a gustar la canción y aparte ahí va a encontrar vinculadas por obra y gracia del algoritmo otro tipo de canciones que le pueden gustar, que le pueden agradar. Así que esa sería la recomendación musical. Iba a... Sí recomendé libros, sí ya recomendé el libro de los héroes Sí, numerados, ¿verdad? De Juan sí, sí, Villoro. sí. Otra vez no mandé la portada, no ando en las mejores condiciones, así que bueno, hazte disculpe. Échale ganita, Rafa, duérmete temprano. Mira, me puedo dormir temprano, pero de repente duermes hora y media y te despiertas y se viene una vigilia espantosa. Pero en fin, querías rodilla nueva, pues ándele pues, pague las consecuencias. Ya vendrán tiempos mejores, no queda de otra. Así que, pues nos escuchamos. Ahora sí, no puedo criticar nada de los comentarios que nos dejaron el podcast pasado porque no los leí. La verdad, no No de estaba siempre, pero la concentrado gente como está para muy leerlos así. contenta que estés de vuelta. Sí. ¿Eh? Ah, bueno, ok, pues está bueno. Pues, eh, Ese es el eh, resumen, yo sí los leí. Apenas ayer, pero los estoy como leí. eh, estoy versión Piojo Alvarado en estos últimos podcasts. Así de ¿Tan dado a la mal? desgracia estoy, ¿eh? Así, tan mal. Pobrecito Sí, eso Piojo. sí. Pero bueno, al menos yo sí le echo ganitas. El Piojo no sé qué hace en la cancha. Pero bueno, vámonos, nos escuchamos. ¿Cuándo grabaremos? Porque pues, el partido de Bélgica es el martes, ¿no? Pues Mañana. debería ser el miércoles, ¿Nos ¿no? valdría A la ver. pena? A ver, yo ya no sé ni qué día vivo. Yo, mi calendario semanal se rige por fisioterapias y medicinas en este momento. Entonces no creas que estoy muy... ¿Es el El martes o el partido es el miércoles? martes. Ah, ok, sí, mañana. Pues igual podemos grabar el miércoles, Puede ser. ¿no? Hay que Hay que ver, hay que ver. preguntarles. A ver si... Aranza está al pie del cañón siempre. Aranza está al pie del cañón Bueno, sí. siempre. Así que, bueno, Adiós. vámonos. Nos escuchamos cuando Dios lo decida.